Cuando quieras. Bueno, nos encontramos aquí con Jerónimo Rivera. En este momento él es el director de la carrera, del jefe de área de comunicación audiovisual, y tiene una larga experiencia en todo el tema de guión, en todo el tema de investigación. Por eso nos pareció interesante que nos concediera esta entrevista. Pues bienvenido, Jerónimo. Gracias, Daniel. Y bueno, el tema que nosotros estamos manejando es el tema de la narcocultura y de todo este tema del narcotráfico en los medios de comunicación, en los audiovisuales, en las telenovelas. Entonces nos gustaría saber tu opinión y por qué crees que se está dando como tan fuerte este desarrollo ahora. Bueno, el tema de la narcocultura es un tema que no es nuevo, pero que de alguna manera está de moda. Y allí es donde estriba precisamente el gran problema del tratamiento televisivo o audiovisual en general que se está haciendo del narcotráfico y de la cultura o contracultura que generó ese narcotráfico. Pues todos sabemos que el narcotráfico es un tema sensible para Colombia desde los años 80, inclusive el tema del terrorismo y otros temas asociados al mismo narcotráfico han estado siempre presentes en la cultura. Desde la literatura el boom es mucho más antiguo. De hecho se habló en algún momento, creo que fue Héctor Abad Faciolince el que acuñó el término de la sicaresca como una especie de paralelo a la picaresca española, y hablar ahorita de la sicaresca como todo ese subgénero de obras literarias, entre comillas, y la pongo con unas comillas grandes porque a veces ni siquiera son literatura pura, en donde pues la gente consumía en grandes cantidades estas historias porque potencialmente tienen un gran poder narrativo. El tema de tener violencia, de tener sexo, de tener historias atractivas, historias de personajes que van de un lugar a otro, que evolucionan, que mueren, que sobreviven, en fin, hay gran cantidad de aventuras y peripecias que hacen muy atractivo esta especie de subgénero, tanto para la literatura como para los audiovisuales. El gran problema, en mi punto, digamos, de discordia con el tratamiento audiovisual que se hace para el tema de la narcocultura es precisamente el hecho de que sea una moda, el hecho de que hoy se asuma que como el público quiere ver historias de narcotráfico, pues entonces los medios lo van a saturar de narcotráfico y van a contar historias prácticamente iguales. Si vamos a verlo desde un punto de vista estrictamente narrativo, más allá de la consideración ética que tiene muchísimas, podríamos ver cómo el tratamiento audiovisual que se hace de estas obras es prácticamente el mismo, digamos, en los dos canales de televisión privados que tiene Colombia. Si uno está viendo El Capo y al otro lado están Las Muñecas de la Mafia y pasa de un canal a otro, es muy probable que uno inclusive se pierda en cuál historia está viendo, porque las historias son más o menos las mismas. El tratamiento estético, el tipo de personajes, todos esos referentes que ya están establecidos dentro de esa cultura, como el tema de los grandes carros, las armas, las mujeres voluptuosas. Entonces todo esto de alguna manera lo que hace es generar muchos fenómenos culturales, y uno que puede ser muy interesante y bastante nocivo es una cierta legitimidad del narco y de todo lo que el narco representa en la cultura. El hecho de que nosotros, por ejemplo, repudiemos en las noticias todo lo que hacen los narcotraficantes, pero lo aplaudamos en la ficción. O sea, que cuando nosotros en ficción vemos que un narcotraficante protagonista de una historia coronó un cargamento de cocaína en los Estados Unidos y nos alegremos por él, pues de alguna manera estamos legitimando un acto ilegal que ha causado mucho dolor en Colombia, y pues que desde la ficción y desde una historia que obviamente no es real, pues nos va generando ese cambio también en los valores de cada uno de nosotros. Entonces creo que es un tema bastante sensible, bastante delicado, y que hasta el momento, por lo menos en Colombia, no ha tenido un tratamiento lo suficientemente profundo y analítico como para decir que puede aportar, por ejemplo, una mirada interesante frente a lo que ha sido nuestra historia y nuestra cultura. Bueno, y digamos, ahorita que dijiste lo de pues que el público pide, como que sí, pide estos contenidos, ¿hasta qué punto o sea, hasta qué punto se puede creer que no es que ellos lo pidan, sino que se lo quieren dar? Porque muchas veces hay una discusión entre si es que el televidente quiere o el televidente lo ve solo porque no hay más que ver. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Yo creo que el discurso del televidente es muy psicótico, y es que el televidente se queja de cosas que le encanta ver. O sea, el televidente todo el tiempo está diciendo: yo no quiero más violencia, yo no quiero más sexo en la televisión, no más narcos, no más prepago, no sé qué. Pero si miran los programas con más rating en Colombia, siempre son esos mismos programas. Lo mismo podríamos hablar del cine. La gente se queja que el cine colombiano es muy violento y no sé qué, pero cuando una película colombiana no es violenta, no alcanza nunca un índice de taquilla medianamente suficiente para no quedar en bancarrota. Entonces, el público de alguna manera está mal orientado,
Y el tema es que ni los canales de televisión, ni la Comisión Nacional de Televisión, ni el Estado han asumido un papel protagónico en la orientación y en la formación de ese mismo público. Entonces no se trata de darle al público lo que la gente quiere ver, como decían por ahí, pan y circo, o sea, que al público se le dé exactamente lo que quiere ver, sino que realmente debemos elevar ese nivel cultural del público para que aprenda a tomar decisiones mucho más conscientes, más allá de lo que se puede hacer simplemente desde la oferta. O sea, el tema no es solamente darle al público lo que quiere, sino ayudarlo a seleccionar y a tener un mayor abanico de opciones. Porque por supuesto, cuando la gente no tiene sino una sola cosa para ver en televisión, pues no tiene más opciones para decidir. Bueno, y pues, ¿crees tú que digamos los productores, los realizadores, los directores, guionistas, al ver todo el boom que está teniendo este tipo de contenido, pues tú dices que sí, que igual este tema es viejo en Colombia, pero ahora se está desarrollando demasiado? ¿Crees tú que ya están perdiendo interés en desarrollar películas como La gente de la Universal, o en novelas como Café, en escribir libros, sí, como historias de antes, que eran historias de fantasía o historias de ficción, pero enfocadas en otros temas? ¿Crees que por ser esta la moda y por ser esto lo que se está desarrollando, ya va a haber como cierta apatía de estos otros temas? Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. A mí me parece que en estos momentos, y por la experiencia y por lo que conozco de algunos directores y guionistas, antes ellos son los que están absolutamente saturados de estos temas, porque sienten que ya hay un vacío creativo. O sea, digamos, si yo como guionista voy en mi tercera telenovela sobre el narcotráfico, pues finalmente las situaciones se me tienen que acabar, las acciones, los personajes ya van a ser clichés. Entonces yo siento que también esta es una especie de ola que nunca va a desaparecer, pero que en mi concepto, y tratando de lanzar una hipótesis, vamos ya para la ola decreciente. O sea, de alguna manera la gente está saturándose de estos temas, y yo auguraría, pues con muchas posibilidades también de equivocarme, que posiblemente en el futuro no veamos tantas historias relacionadas con este tema, porque eso es lo que pasa con las modas, que finalmente una moda llega, se impone con fuerza y luego va desapareciendo poco a poco. Creo que estas historias no van a desaparecer nunca de la televisión ni del cine colombiano, pero al punto en el que están ahora, creo que generar tantas historias similares va a producir una saturación en el público que va a hacer que ni el público quiera consumir, ni los mismos canales quieran seguir apostando por este tipo de historias. Bueno, entonces, pues yo creo que ahí con eso ya tenemos. Pues muchas gracias, Jerónimo, por esta entrevista y por lo que nos has dicho, y pues bueno, seguimos ahí. Ok, bueno, gracias a ustedes. Bueno, listo.